Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Y hoy, de una manera especial, agradezco a Dios un año más de vida. Este día le hace cumpleaños, ya le hace Santo Argina. Y cumplo 59 años, así que venimos, ese es como decía el Papa Francisco, recen por mí, y el Papa Francisco. Bueno, queridos amigos, la palabra de Dios hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Génesis, capítulo 18, del 20 al 32. En aquellos días, el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí. Y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable. De modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió, me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza, si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor, no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió, quizás no se encuentren más que 40. Él dijo, en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando, que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran 30, él contestó, no lo haré, si encuentro allí 30. Insistió Abraham, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran allí 20, respondió el Señor, en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó, que no se enfade mi Señor, si se encuentran 10, contestó el Señor, en atención a los 10, no la destruiré. Opeñan de Yeicua, que Sodoma, fue destruida esta ciudad y Gomorra, ¿verdad? Las dos ciudades destruidas. Pero es interesante aquí Abraham como intermediario. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente ya el jugo la hayan de pueblo, ya el jugo la hayan de gente. Esta ya de y corrupto y por culpa de ellos entonces el Señor dice voy a tener que destruir este país, voy a tener que destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo el mal y no podemos salir adelante. Entonces ya por andúa ya el Señor, pero estamos en la y bueno, ya yo las 50,000 llevan que procuran y hacen todo lo posible para que este país camine, para que mi familia camine. En atención a esos 50. Pero yo creo que lento más abrazo porque yo a 45, a 40 anteoínos, a 30 anteoínos, a 20, a 10. Después sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruida. Estas dos ciudades fueron destruidas, queridos amigos. Va a decir, que ni viendo yo soy bebé. Así que ñandeña calcula miamba, esa guava ya de coña, ñanda para tu ¿será que nuestra nación, nuestra familia se destruye porque el Señor no encuentra, aunque sea PTI, uno justo, que no sea corrupto, uno justo, que verdaderamente quiera hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, para meditar, para reflexionar. El amor de Dios es inmenso. La intercesión también es necesaria, como hace Abraham. Pero sobre todo lo más importante es que no seamos corruptos. Que el Señor encuentre por lo menos 10 o 20. Alleva. Tú ya por nada las envía para que nosotros también podamos hacer un lindo camino y volver a reconstruir un renacer, como dice esa hermosa música paraguaya, ¿verdad? Un renacer de nuestro pueblo y de nuestra gente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.